Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y punto. Y esta semana mira qué monerías de chaqueta vamos a tejer. Lo puedes convertir en chaleco si quisieras, o incluso en suéter, cerrando en la zona que tú quieras que te entre tu cabecita y ya continuando en redondo. Esto ya lo modificas como quieras. Yo lo voy a hacer en chaqueta. Pero como te digo, es un 3 en 1, lo podrías hacer suéter, lo podrías hacer chaleco también. Bueno, y ahora mismo tengo ya completo el canesú, me quedo aquí porque os tengo que explicar cómo se haría, cómo haríamos el montaje para que nos quede así de bonito. Y ya una vez llegado a la ciza, como yo he llegado aquí, me faltaría ya añadir aquí unas cadenas a un lado y a otro para añadirle lo que es el costado. Ya tendría delantero y espalda hecho y sería terminar ya de trabajar el largo. Iría desde un delantero pasando por costado, espalda, costado, delantero y volviendo al largo que quiera. Una vez que termine, haré la manga. Sacaré de aquí la puntada, hacia abajo manga y estaría listo. Entonces, lo que más explicación tiene es justamente lo que ya tengo hecho, que es esta pieza. Mira, es muy fácil de hacer. Empezamos haciendo estas flores africanas, ¿vale? Haremos dos. Esto iría a la parte como del cuello. Completaríamos nuestro cuello con esta tirita, que te indico cómo se hace, súper fácil también. Y una vez que ya tengamos esto, que sería como la base, vamos a trabajar, como veis, desde aquí, girando por la flor africana, pasando por el cuello, girando de nuevo por la otra. Y así haremos como 3 vueltas, combinando los 3 colores que yo estoy haciendo. Haremos como 3 vueltas y además aquí hay como unas esquinas. Aquí tengo 1, 2, 3. Y aquí tengo 1, 2 y 3 esquinitas. Es un hexágono. Entonces me quedan libres aquí 1, 2 y 3 esquinas. Me deberían de quedar, sí, 1, 2 y 3 esquinas. 1, 2 y 3 esquinas, efectivamente. Y las otras 3 son las que van con las esquinas. Bueno, no te voy a complicar tanto porque no hace falta ni que te compliques tanto cuando yo te explique cómo es. Una vez que ya tengo esas 3 vueltas, tengo que hacer 3 vueltas extra en la espalda, pero ya en recto, para compensar con los delanteros. Y una vez que ya tenga estas 3 vueltas, ya si trabajamos las mismas vueltas, las que vayamos trabajando a un lado, a los dos lados, las trabajaremos en la espalda. ¿Vale? Esa es una explicación así rápida. Bueno, pues como veis aquí, una vez que yo tengo mi última esquina hecha, aparte tengo tejido en resto ya. En los delanteros 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, en la espalda vamos a tener 9 porque, como te digo, haremos 3 extras antes de seguir. Aquí está la esquina. En resto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Veis? Bueno, pues la combinación de color que yo estoy utilizando es esta, pero tú utiliza lo que tú quieras. Yo tengo aquí, este era un resto que yo tenía. Esto es otro resto que yo tenía. Bueno, en realidad no era un resto, era un material que yo compré, que intenté hacer algo a 2 agujas, que luego no me gustó cómo quedó, y he deshecho y estoy utilizando para este proyecto. Y este es el material de los conos que yo me hago, con los conos el material que yo me hago de 4 hebras. Que ya lo he utilizado para el proyecto anterior a este y para más proyectos. Es la lanita esta de pelito. Entonces yo te recomiendo una lanita de pelito, otra que tenga como más textura, que sea así como más rugosa, que como más, no sé cómo decirte, como más rústica, ¿vale? Y luego este es un acrílico en el color que tú quieras, más o menos que tengan todo, bueno, estos dos sí pueden tener el mismo grosor y este en realidad tiene el mismo grosor, pero como va haciendo zonas más finas y zonas más gruesas, ¿vale? Pero más o menos del mismo grosor. Lo trabajo con el gancho del número 4 y lo voy a estar trabajando tanto este color como este en punto alto alargado y este en punto alto normal porque ya me da la largura porque es más grueso. Bueno, pues esta es la explicación así para que tengas más o menos una idea de cómo se hace. Voy a hacer contigo una flor africana, ya tengo otra hecha, voy a utilizar otro material y luego ya continuaré con este para hacerte la muestra, ¿vale? Estos van a ser los colores que voy a utilizar para la muestra. Entonces, el rojo voy a sustituirlo por el que tengo así como
que tiene más bolitas, ¿vale? El que es como un calderita mezclado. El beige camel por el beige. Luego el que va aquí como caldera es el gris. Y ya empezaremos de nuevo a repetir colores. Vale, pues empiezo por aquí, por el centro de nuestra flor. Cojo el color que quiero utilizar y hago 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Nuestro gancho del número 4, ¿eh? Cierro el anillo, subo 1, 2, 3 cadenas y hago un punto alto. Y ahora mismo tenemos 2 puntos altos. Separamos con 3 cadenas y hago de nuevo 2 puntos altos. Y 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y esto lo tengo que tener 6 veces. De nuevo. 2 puntos. 3 cadenas. De nuevo 2 puntos, 3 cadenas. Así hasta tener 6. Un, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos con las 3 cadenas o con una cadena y aquí en la tercera cadena del primer punto haciendo un medio punto. Cadenita y corto la hebra, retiro el color. Tengo 6 espacios y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupitos de 2 puntos altos. Ahora vamos a pasar al siguiente tono, que en mi caso es un beige camel. A ver dónde lo pongo que no moleste. Aquí mismo. Vamos a añadirlo con un nudo de inicio. Y entramos aquí donde hemos cerrado, en la esquinita. Vale, aquí hago una cadena, un punto bajo dentro y una cadena. Y esto sería como un punto alto. Vamos a hacer otro más. Tengo 2. Separo con una cadenita, me voy al siguiente espacio, a la siguiente esquina y voy a hacer 2 puntos. Tres cadenas y 2 puntos. Separo con una cadena y repito 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. Separo con una cadena y repito. Y cuando llega al final, aquí tengo que hacer la cadena y los 2 puntos que me están faltando de la primera esquina que hicimos. 1 y 2. Y ya he completado la esquina. Ahora tenemos que hacer las cadenas. Sería una cadena lazada, entro aquí, teníamos un punto bajo y una cadena, pues en la cadena y hago un medio punto. Cadena. Y tenemos 2 vueltas. La tercera con el mismo color que tengo. Aquí voy a hacer un medio punto y una cadena que corresponde a un punto y 3 puntos más. 1, 2 y 3. Tengo 4 puntos. Cuando llegue aquí al final, tengo que completar 3 que me estarían faltando. Aquí hacemos un punto bajo, donde teníamos la cadenita. Y vuelvo a hacer aquí dentro 7 puntos altos.
7 puntos altos y en el espacio de la cadena un punto bajo. De nuevo 7 puntos bajos, 7 puntos bajos todo el tiempo. Y completas la vuelta. Aquí tendrías que hacer los 7 puntos bajos y aquí solo te faltaban un 2, 3. Cierras en el primer punto que hiciste, que es un punto bajo y una cadenita, pues la cadenita con punto deslizado y ya puedes cortar la hebra. Siguiente, ya tengo preparado aquí. Tenemos un 2, 3, esta es la cuarta vuelta. Entras aquí en este punto donde tienes cerrada la vuelta y aquí hacemos cadena. Vas a hacer aquí punto bajo 1 y los 3 siguientes. 2, 3, 4. Tienes 4 y te encuentras con el punto bajo que engancha. Bueno, pues tienes que enganchar aquí abajito y haces un punto bajo como alargándolo. Ahora vuelves a hacer 4. No te confundas que aquí hay un punto bajo desde los puntos altos. 1. 4 no, perdón, hay que hacer 7. 1, 2, 3, 4. Aquí en el cuarto habrías llegado al centro, pero tienes que continuar. 5, 6 y 7. Trabajas sobre los 7 puntos y donde tienes el punto bajo enganchas aquí abajito, alargas un poquito y haces el punto bajo. De nuevo tienes que trabajar sobre los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y haces el punto bajo alargándolo porque estás enganchando aquí abajito. No en el punto bajo, sino aquí abajito. De nuevo 7, el punto bajo alargado. Así vamos a completar la vuelta. Cuando lleguemos aquí al final, harás el punto bajo alargadito y te faltarán 3 puntos por tejer, 1, 2, 3 y cierra la vuelta. He completado los 3 que me faltaban, cierro la vuelta. Y ahora, justo aquí donde he cerrado va una esquina, justo en el centro de los 7 va una esquina justo en el centro de los 7 puntos, que sería como el cuarto punto. Cuentas 1, 2, 3 en el cuarto. ¿Vale? Entonces, y lo demás va en punto alto. Y esta sería nuestra última vuelta ya, la vuelta número 5. Aquí voy a hacer donde he cerrado mi primer punto de la esquina, pero no puedo hacer la esquina todavía. Entonces hago aquí, así, cadena, punto bajo y cadena. Ya tengo un punto alto. Y ahora voy a trabajar 7. O sea que este no lo cuento, que es de la esquina. Trabajo los 7 siguientes en punto alto. 1, 2, 3, 4. Tu cuarto está aquí donde el punto bajo, 5. Si no vas mal. 6 y 7. ¿Voy bien? A ver. 1, 2, 3 y este es el cuarto. Efectivamente, vamos bien. Este es el cuarto. Aquí hago punto alto. 1, 2, 3. Y en el mismo sitio, punto alto. Y ya tengo aquí una esquina. De nuevo, los 7 siguientes en punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí que sería el centro de los 7, aquí hacemos otra esquina. Punto alto, 3 cadenas y punto alto en el mismo sitio. Ya tengo otra esquina. Vamos a tener 6 esquinas en total. De nuevo 7 y hacemos esquina así toda la vuelta. Completas tus últimos 7, entra aquí en el primero de nuevo para hacer el punto que te está faltando de la esquina, una cadena lazada aquí en la cadenita, hacemos un medio punto y no vas a cortar la hebra porque vas a aprovechar ahora para unir con el otro, con la otra flor.
coge cualquier esquina de la otra flor, da igual. Y vamos a separar yo he separado con 16 cadenas como espacio de mi cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Este es como el espacio que yo le he dado a lo que será mi cuello. Aquí va el ladito del cuello y aquí va el otro ladito. Bueno, pues si tú necesitaras más, pues a lo mejor 3 más, pero yo no le añadiría más porque creo que esto es para todas, ¿eh? Los cuellos son todos más o menos. Entra en la esquina que hayas elegido y haces un deslizado. Y ahora, bueno, pues vas a trabajar hacia acá. Vas a unir hasta llegar a esta esquina o hasta llegar a esta de aquí, como prefieras. Entonces lo que sea más fácil. Yo creo que va a ser más fácil aquí. Mira, aquí. Vamos a subir 1, 2 y 3 puntos con deslizado. Así. ¿Vale? Ahora te vas a poner de esta forma. Y desde aquí, que ya tiene altura de un punto alto, vas a hacer los 16 puntos que tienes aquí en las cadenitas. Entrando desde el primero. 1, 2, 3, 4, 5. Así trabajas sobre las 16 cadenas. He trabajado sobre los 16. Voy a quitar esto para que no. Y ahora aquí cuentas 3 puntos. 1, 2, 3. Y cierras aquí con deslizado. Y entonces habrías hecho una vuelta en punto alto y además hemos unido. Ahora vas a deslizar de nuevo 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Hemos dado la altura, tengo que girar así para trabajar del revés. Y voy a volver a trabajar sobre los 16 que tengo abajo en punto alto. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Hasta tener los 16. Tengo los 16. Vuelvo a engancharme contando 3. Aquí 1, 2, en el 3. Deslizo y vuelvo a subir 3. 1, 2 y 3. Pero en vez de entrar aquí, vamos a entrar ya en la esquina. Giro. Y aquí, cuando lleguemos a trabajar los 16, si te das cuenta que da 1, 2 y 3 y engancharemos en la esquina. Así que ya es nuestra última vuelta. Aquí sobre los 16 trabajo puntos altos. 1, 2, 3. Tengo los 16, cuento 1, 2, 3, pero en vez de deslizar ahí, voy a la esquina. Puedo cortar la hebra. Hemos completado esta primera parte donde hemos hecho como la tirilla de atrás del cuello. Aquí y nuestros hombros. ¿Vale? Así. Esta es nuestra tirilla de atrás. Y aquí tenemos nuestro hombro, bueno, nuestro cuello que cae al hombro. Más bien, ¿vale? Y ahora vamos a trabajar desde esta esquina
pasando por 1, 2 y 3, 4, pero en realidad hacemos los crecidos no desde la primera, ¿eh? Esta es como nuestra parte de arriba. Entonces, donde vamos a ir creciendo, yo voy a empezar aquí y voy a terminar aquí. Voy a empezar aquí, paso por todo, mira, así lo vamos a ver mejor. Si yo hago así, la parte alta es esta. A ver. Esta, donde tenemos las cadenas, donde está la parte de la cabeza ya. En la parte alta, digamos, ¿no? Así. Entonces, yo voy a empezar a trabajar del derecho todo el tiempo. Pues tendré que ir cortando la hebra. Y voy a trabajar por todo, desde lo que es el cuello, lo que es lo que me da la cara. Paso por aquí, paso por aquí, paso por aquí, paso por aquí, paso y termino aquí. Y volver a empezar, pero vuelvo a empezar desde aquí porque lo hacemos del derecho. Bueno, voy a añadir y te explico. Bueno, pues mira, ponte de esta forma el tejido. Aquí tienes las cadenas y aquí donde hemos ido subiendo y aquí hemos terminado el punto, ¿veis? Eso que queda abajo, esto que queda arriba. Y ahora tú tienes aquí una esquina por la que vas a empezar. Vas a trabajar por todo esto, pasando por aquí atrás, por todo esto, hasta llegar a esta esquina. ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer por 3 vueltas, haciendo 3 cambios de color. Entonces, yo voy a empezar con este color, que en el original equivale a este. Aquí en la esquina. Y aquí voy a empezar haciendo 5 puntos altos. Entonces hago 3 cadenas y 4 puntos más. Tengo 2, 3, 4 y 5. Pero aquí es verdad que yo ya estoy haciendo puntos alargados, ¿eh? Voy a corregir. Porque con este tono que equivale a este y este tono hago puntos alargados. Con el que hago punto normal es con el que es más gordito, pero es por compensar, ¿vale? Entonces, digamos que hago punto normal aquí en la muestra con el rojo y tanto con el beige como con el gris hago puntos alargados. Empiezas con 4 cadenas y ahora haces 4 puntos alargados más, que es haciendo una sacada ahí, 2 y 3. Sacas en 3 veces en vez de 2. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. Y tienes 5 puntos altos alargados. Ahora vas a saltar 1, 2. En el tercero haces un punto bajo. Coges lazada, saltas 1. En el siguiente haces 5 puntos alargados. 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón. Vuelves a saltar un punto y haces un punto bajo. Y ya en la esquina, aquí tienes que saltar 1, 2 y en la esquina hacer 5. Dos cadenas y de nuevo en el mismo sitio, aquí en la esquinita, 5. Vuelvo a repetir, en este lado lo mismo que hemos hecho aquí, para meter un motivo. Entonces, saltas 2 y en el tercero haces un punto bajo. Salta 1 y haces 5 puntos, alargado. Saltas 1 y haces un punto bajo y saltas 2, igual que tienes aquí 2, y haces de nuevo la esquina.
Y la esquina son 5 puntos, 2 cadenas, 5 puntos. Y vuelves a repetir saltando 2, un punto bajo, saltando 1 en el siguiente, los 5 puntos. Saltas 1, punto bajo, saltas 2, tienes tu última esquina antes de empezar aquí por la espalda. Vuelves a repetir la esquina, 5 puntos, 2 cadenas, 5 puntos. Vuelvo aquí a saltar un 2 y hacer un punto bajo, ¿vale? Y ya hemos hecho, de este lado, hemos hecho 1, 2 y las 3 esquinas que tengo que hacer después, cuando lleguemos aquí, igual. Aquí 1, 2 y 3 esquinas. Pero antes tengo que pasar por la espalda. Y entonces, esto no lo, aquí hay esquinas, pero esto no lo contamos como esquina. Aquí tiene que haber, por todo esto, antes de llegar a la esquina, 6 motivos. Aquí va uno, aquí va el segundo, 2, 3, 4 y 5, pero eran 6. Voy a verlo, voy a confirmártelo. A ver, aquí, que tengo este hecho. Mirad, es esta parte. Sin contar la esquina, tengo 1, veis aquí en el centro 1, aquí el segundo, 2, 3, 4 y aquí 5 y 6. Pues sí, eso es. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya esquina. Venga. Es que esta primera vuelta es como ubicando los motivos. Después ya no lo encontramos. Ya no hay que estar contando puntos ni nada. Ahora, repito, salto 1, hago, ¿vale? Aquí. Salto 1, hago motivo. Salto 1, hago punto bajo. Salto 2, hago el motivo. No hacemos esquina, ¿eh? Hacemos motivo. Hasta ahí voy a llegar. Vale, pues hasta aquí tengo los 2 motivos que tengo que tener del centro. Aquí en la esquinita tengo el otro. Y ahora el punto bajo cuenta aquí de los 16 puntos que tiene. Salta 1, 2, haces el punto bajo. Ahora 1, 2, hace el motivo. Ahora vamos saltando de 2 en 2. 2, 3, 4, 5. 1, 2, punto bajo. 1, 2, el motivo. Un 2, punto bajo. Y ya salta uno que te queda y aquí te vas a la esquinita y haces el motivo. Esto no es esquina de girar, es esquina de la espada, así que solo se hacen los 5 puntos. 3, 4 y 5. Un 2, punto bajo. Y ahora ya si viene, salta uno, haces el motivo, salta uno. ¿Vale? Aquí ya igual que aquí, que solo tendrá un motivo aquí. Ya tendríamos en la espalda un 2, 3, 4, 5 y el que me falta. ¿Vale? Que lo haría saltando uno aquí. Salto uno, punto bajo, salto los dos y ya estoy en la esquina. Vale, pues lo que falta, ¿veis? Ya tengo desde la esquina 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. Y ahora ya va a la esquina. Esto lleva como aquí. Tengo que hacer esquina, motivo, esquina, motivo, esquina, motivo. Y termino con 5 puntos igual que he empezado aquí. Voy a completar esto. Bueno, pues hemos completado
esta primera vuelta ya tenemos, mira, esto va quedando así, pero esto va quedando así, esto sería así. Por eso esto después hay que compensarlo, pero no te preocupes que te voy a decir cómo. Siguiente vuelta. Yo ya aquí, cuando he terminado con los 5 puntos, en mi última esquina corto la hebra y me vuelvo otra vez donde empecé y vuelvo otra vez a dar la vuelta por los mismos motivos. Engancho aquí mi primer punto, la hebra, engancha el tono clarito y aquí tendrías que subir, como es punto alargado, con 4 cadenas, pero yo voy a hacer punto alto normal para aligerar, ¿vale? Pero sigo con mi punto alto alargado con este color porque es más finito. Entonces aquí empezaríamos con los 3 puntos, los hagas normales o los hagas alargados, da igual. Es que este material es más gordito y me permite hacerlo normal. Vale. Y ahora, cuenta. 1, 2 y aquí en el tercer punto voy a hacer un punto bajo. Donde tengo el punto bajo hago 5 puntos. Y cuento 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo. Estás haciendo los puntos bajos arribita de los 5 puntos. Y donde tiene el punto bajo, de nuevo hace 5 puntos. De nuevo, cuenta 1, 2 y en el tercero, punto bajo. Y ya estás en la esquina. En la esquina se hacen 5 puntos, 2 cadenas, 5 puntos. Dos cadenas y 5. Salto un 2 en el tercero, punto bajo. Y así vamos a dar toda la vuelta. En el punto bajo hago 5. Un 2 en el tercero, punto bajo. En el punto bajo hago 5. En el tercero hago punto bajo y ya aquí en la esquina hago la esquina, que son 5, 2 cadenas, 5, ¿vale? Vuelvo por aquí, veis que en vez de tener un motivo ya te van quedando aquí 2, porque estamos creciendo con las esquinas. Entonces aquí va punto bajo, motivo, punto bajo, motivo, punto bajo, esquina. Y ya, cuando has terminado la esquina, punto bajo, motivo, 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 punto bajo, esquina, ¿vale? Todo el tiempo hasta llegar aquí y terminas con, igual que empezaste, 3 puntos aquí. Y ya puedes cortar la hebra. No voy a completar la vuelta porque esto es explicarte ya lo mismo que estamos haciendo. Ya te he explicado cómo daríamos esa vuelta. Y la tercera vuelta, que sería la última que haríamos de momento, así en redondo, es empezando con punto bajo en vez de con los 3 puntos. ¿Qué color me tocaría ahora? Pues este, el rojo. Voy alternando los colores. Y esta vuelta es igual, pero simplemente empieza, a partir de ahora siempre vas a empezar y terminar con 3 puntos una vuelta, y siempre vas a empezar y terminar con un punto bajo en la siguiente vuelta. Son 2 vueltas que se repiten. Aquí en la cadenita del primer punto haces
una cadena y un punto bajo, y ya te vas directamente saltando esos 2 puntos al punto bajo. Haces los 5 puntos, salta 2 puntos, punto bajo. De nuevo te vas al punto bajo, haces los 5 puntos, salta 2 puntos, punto bajo. Aquí de nuevo 5 puntos, salta 2 puntos, punto bajo. Y entonces ya estaría en la esquina. Haces los 5 puntos, las 2 cadenas, los 5 puntos, ¿vale? Y en esta vuelta, en vez de tener 2, vas a tener 3. Vale, bueno, pues completas la vuelta por todo, hasta llegar aquí y terminar con el punto bajo. Aquí me está faltando esta vuelta, que me la ha dejado media. O sea que te encontrarías aquí 3 puntos y terminarías en el último punto con punto bajo, igual que has empezado. Y esta parte ya la tendríamos lista. O sea, lo que es la primera parte de nuestra pieza, la tendríamos lista. Me voy a la original y te digo que, como veis, después de haber hecho las flores y haberlas unido, hemos hecho un 2-3 vueltas y aquí tenemos un 2-3 esquinas nada más. Ya lo demás va trabajado en recto, tanto delanteros como espaldas. ¿Vale? Entonces, cuando tú has terminado esa tercera vuelta que yo te he indicado, veis que está aquí, que se queda aquí para tanto para cuello como para manga, se quedan esas 3 vueltas nada más. ¿Qué he hecho yo? Tú te vienes aquí a la espalda, terminas de dar vuelta aquí. Has hecho 1, 2, 3. ¿Veis? Esta es la esquina. Aquí está la esquina. Y ya vas a trabajar independiente en la espalda 3 vueltas. Empiezas la primera vuelta con los 3 puntos y lo terminas con los 3 puntos. Cortas el color, añades de nuevo el siguiente color, empiezas con el punto bajo, la misma puntada, y terminas con el punto bajo. Y la tercera vuelta empiezas de nuevo con los 3 puntos y terminas con los 3 puntos. Has hecho esas 3 vueltas más. Tendrías 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya habrías compensado con el delantero. Entonces vuelves a hacer 3 más y en la espalda tienes que tener, contando desde aquí el cuello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, pero contando desde que cerraste, que ya diste las 3 primeras vueltas en redondo por todo, creciendo, y ya no creces más, contando desde ahí, independiente en recto, vas a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en la espalda, y en los delanteros, esta es mi esquina. ¿Veis? De mis 3 vueltas que da en redondo contigo. Ahí vas a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que en la espalda 9 y en los delanteros 6. Y aquí empieza igual. Con 3 terminas con 3, con punto bajo terminas con punto bajo, con 3 terminas con 3, punto bajo, 3, 3, punto bajo, punto bajo. El otro delantero. Aquí tengo las esquinas, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Tenemos, desde que hemos hecho esos 3 que hemos estado haciendo en círculo como canezú creciendo en las esquinas, una vez que hemos hecho esos 3, tenemos que tener 6 en delanteros, independientes ya sin girar, sin dar vueltas ya, y 9 en espalda. Este trocito que va aquí a los lados, que es de la manga, no se trabaja, y este trocito que ha estado siendo nuestro comienzo, cuando hemos trabajado en círculo, esto no se trabaja. Así que tú empiezas haciendo la espalda
Y cuando termine, ¿dónde tienes que tejer los delanteros? Aquí no. Esto se anula. ¿Vale? Es aquí. Esto queda para manga, como te digo. Y esto queda para como delantero. Y esto es lo que hemos crecido. Pues ya estaría el largo necesario para hacer aquí el cierre de la ciza, que es de, te lo voy a medir, 20 centímetros. Para más talla, por ejemplo, para una talla más, aquí donde yo trabajo en Canezú todo el tiempo, desde aquí arribita, que está dando toda la vuelta, ¿vale? Aquí, a ver, este que todavía tengo aquí en este que hacemos 3, girando todo el tiempo y de principio a fin, pues en vez de dar 3, da 4. Para L, para XL da 5, para doble XL da 6. Y ya cuando tengas esa medida, añade los 3 en la espalda, que solo van aquí, 3 más en la espalda, y ya lo demás lo has compensado, ¿vale? Y ya lo demás, el largo de ciza, pues si en vez de 20 centímetros necesitas 22, pues 22, 23 lo que necesites. Ahí vas dando más talla. Aquí, para que tú entiendas que cuando yo termino aquí esta tercera vuelta que doy de vueltas, donde yo trabajo mis delanteros es aquí. Esto es manga y esto ya es espalda. ¿Vale? Entonces, una vez que has terminado de hacer estas 3 vueltas, eso es algo que quiero que te quede claro. Esto es espalda, que es lo que trabajas 9, de aquí a aquí 9 vueltas. Y donde trabajas las 6 vueltas es aquí y aquí. Porque esto es mi cuello. Es esto, que se queda con los 3 nada más. Bueno, pues aquí, ¿cómo cerramos? Yo voy a hacer 6 cadenas y 1. Y aquí hago 6 cadenas y 1. Y ya voy a trabajar empezando desde un delantero, respetando la puntada. Pues aquí, por ejemplo, terminé, esta vuelta la empecé con punto bajo la vez anterior, pues ahora empiezo con 3 puntos. 3 puntos, punto bajo, 3 puntos, punto bajo. O sea, perdón, 3 puntos, punto bajo, 5 puntos, punto bajo, 5 puntos, todo el tiempo. Paso por las cadenas, paso por la espalda, paso de nuevo por las cadenas y termino ya en mi delantero. Pero bueno, lo voy a hacer con vosotros. Voy a hacer las 6 cadenas, como os digo, en los costados y hago una vuelta a 2 con vosotros. Bueno, y rectifico que no son 6 cadenas, son 9, porque tiene que ser un múltiplo de 6 más 3. ¿Por qué? Porque mira, si aquí va un motivo, en los puntos bajos, aquí va un punto bajo, aquí va un motivo, yo tengo que tener un 2 en el tercero punto bajo, un 2 en el tercero motivo, un 2 aquí ya punto bajo y ya aquí motivo, para que me encaje, ¿vale? Serían, si tú necesitas más espacio, que no creo, porque fijaros que queda una manga ya bien grande, pero si es para una talla mucho más grande, pues le añades a estas 9, 6, porque son múltiplos de 6 más 3. Y no te serviría con 3 nada más, tendrías que meterle 6 más. Bueno, pues ya estaría cerrado y ya es trabajar el largo en redondo todo el tiempo. Bueno, no vamos en redondo porque no está cerrado, es una chaqueta, pero empieza delantero, pasas por toda la espalda, por ciza por toda la espalda, por la otra ciza de las cadenas y terminas en el delantero y vuelves otra vez. Yo estoy dando todas las vueltas del derecho para que me quede la puntada como que se vea toda del derecho y aquí toda del revés, como veis. Entonces yo en cada vuelta corto hebra y vuelvo a añadir color. Corto hebra y vuelvo a añadir color. Luego tengo que estar rematando, pero yo lo quiero hacer así. ¿Veis? Por eso tengo tantas hebritas. Si tú no quieres estar rematando tanta hebra, es más fácil que tú empieces, terminas con el color, aquí haces el cambio de color y ya vas escondiendo las hebras. Pero yo solo puedo esconder las del principio. Las del final me van quedando aquí, porque voy haciendo cambios para que me quede, como veis, aquí a veces que esto es revés y todo esto es derecho. Añadimos aquí. He añadido, he hecho una cadenita. Aquí como la vuelta anterior era un punto bajo, pues ya sé que tengo que empezar con 3 puntos. Y como este color lo hago alargado, tengo que hacer 4 cadenas.
Tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, sí. Y aquí haría 3 puntos en total. Entonces, como ya tengo el primero, hago el segundo y el tercero en punto alargado. Y voy a ir escondiendo esta hebrita si puedo. Salto un 2 en el tercero, punto bajo. Aquí salta un 2 y ya te encuentras el punto bajo y haces los 5 puntos. Salto un 2 en el tercero, un punto bajo. Salto un 2 y ya me encuentro el punto bajo, hago los 5 puntos. Y ya me estoy repitiendo todo el tiempo. No tiene mucha explicación. Yo en la siguiente vuelta aquí empezaré con el punto bajo porque tengo 3 puntos. Entonces el siguiente cambio de color es este clarito. Me voy guiando por aquí. El que va a continuación es el clarito. Hago aquí un punto bajo y ya directamente los 5 puntos. Punto bajo, 5 puntos. Voy a ir hasta las cadenas para que veáis cómo se encaja aquí el motivo. Y luego continuamos por la espalda. Entonces yo creo que esta puntada es muy facilita. Y aquí ya he completado mi primer delantero y he llegado donde las cadenas. Entonces aquí he hecho los 5 puntos y cuento 1, 2 y en la tercera cadena hago un punto bajo. Cuenta 1, 2 y en la tercera cadena hago 5 puntos. Y ya cuento 1, 2, que son las que me quedan, y aquí ya en la espalda hago un punto bajo, que me coincide que son estos 3 puntos, ¿veis? Aquí hago el punto bajo. Y ya tengo la parte de la ciza con un motivo que hemos añadido ahí. Y en la otra ciza habrá otro motivo. Y después ya seguimos trabajando en resto, ya siempre con los mismos motivos, con la misma cantidad. Aquí voy yo ya por la espalda. Hasta llegar a las otras cadenas, tengo que seguir haciendo donde tengo punto bajo 5 puntos y encima de los 5 puntos que me encuentro el punto bajo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí arribita hago el punto bajo. De nuevo, aquí 5. Por todo, hasta llegar a la cadena. Completando la espalda. Y en esta ocasión aquí, como tú empezaste la espalda, recuerda que aquí uniste con el punto bajo. Entonces tú empiezas tu espalda con punto bajo, terminas aquí con punto bajo. En el tercer punto. Aquí. Eso ya es la cadena. Sería aquí. Tampoco estoy pinchando en el sitio. Oh, sí estoy pinchando. Ahí. Vale, pues ahora tienes que contar. A ver que las vea del derechito, las cadenitas. A ver, aquí. Tienes que contar las cadenas 1, 2. En la tercera es donde haces los 5 puntos. Y vuelve a contar un 2 en la tercera. A ver, estoy contando mal aquí.
en la tercera haces un punto bajo y ya saltas las dos que te quedan, y aquí tienes que hacer ya sobre el delantero que te encuentras que tienes un punto bajo, pues ahí va el motivo, van 5. Y seguimos con el patrón, salto hondo en el tercero punto bajo, ya he pasado por la ciza y ya termino mi otro delantero con la puntada. Punto bajo, ¿vale? Ya completo el otro delantero. Ya terminé aquí con mis 3 puntos. Vuelvo de nuevo al comienzo, vuelvo a añadir aquí el color clarito, que es el que me pertenece a hacer, punto bajo. Ya voy haciendo la puntada, ya me encuentro donde tengo que hacer los motivos, donde tengo que hacer el punto bajo, por la espalda, por la ciza, delantero. Corto hebra, vuelvo a empezar. Y ya empezaría, ¿sabes? De nuevo con los 3 puntos. Vas alternando punto bajo con los 3 puntos. El largo que tú quieras darle. Cuando termine de hacer largo que necesitemos, tendremos que hacer las mangas. Y las mangas yo las haría, a ver, empezando aquí. Tienes que, porque te vas a encontrar esto muy bien, donde tienes los motivos, tú sabes dónde tienes que hacer. Aquí va el punto bajo, aquí va el motivo. Entonces aquí va el punto bajo, por ejemplo, aquí va el motivo, aquí va el punto bajo, bien, te encaja bien, aquí va el motivo, aquí va el punto bajo, aquí va el motivo, vale, pues encajaría perfectamente, ¿eh? ¿Sabes cómo tienes que hacer entonces? Porque te vas ubicando en donde sí tienes motivo, que es arriba, y si quieres, bueno, pues yo no empezaría aquí porque se te va a ver los comienzos, pero si te sirve para calcular que aquí va motivo, punto bajo, aquí va motivo. Salta este trocito, aquí va punto bajo en la unión de estos dos colores, aquí va motivo, aquí va punto bajo, y donde está el punto bajo ya de la ciza, te encuentras que hacen motivo, punto bajo, motivo, punto bajo, motivo, punto bajo, motivo, punto bajo. Aquí tiene que coincidir motivo también. Entonces tú cuando llegues aquí, que sabes que aquí has hecho punto bajo, aquí has hecho motivo, pues de ese trozo aquí, que aquí va tu último motivo, en este te tienen que encajar los mismos motivos que te encajaron aquí. Bueno, no, aquí encajan más porque, acordaros, esta es la espalda, aquí hay más trozos. ¿Vale? Bueno, lo haré con vosotros. Yo haré una manga y ya me saldrá el motivo de una manga, que tendré que hacer la otra los mismos. Y entonces haré una manga sola y la otra la hago con vosotros, para que no tengáis problemas. Pero ya está explicado lo que hay que hacer. Seguir con largo y ya os explicaré la manga. Y luego ya los delanteros y habremos acabado. Letén largo. Desde que cerré la ciza y te voy a dar la medida que yo he tejido. Todavía me falta hacerle la parte de abajo, el punto elástico, pero aquí van 22 centímetros. Todavía teniendo en cuenta que me faltaría un trocito aquí que vamos a hacer de pretina o punto elástico. ¿Vale? Entonces 22 desde aquí, más los 20 que teníamos aquí, ya van 42 en total. Te lo puedes hacer a la medida que quieras. Más corto, más largo, como tú quieras. Y ya tengo también una manguita hecha. ¿Vale? Y esta manga, que ahora voy a hacer la otra con vosotras, la he tejido recuperando todos los puntos que tenía aquí en la base. Pero como veis,
después le he dado forma. He disminuido un poquito aquí, ¿vale? Hasta llegar al puño. Y hemos hecho esta puntada tan preciosa para el puño. Mira qué monería. Es un punto elástico, pues no mucho, pero es un poquito elástico, se adapta un poquito. Y a la vez es muy, muy chulo. Como estáis viendo. Vale, pues vamos a hacer todo esto. Ok, una vez que ya tienes tu largo, a la manga. Aquí tengo la otra, ya con todas las hebras rematadas para no encontrar más nada. Y vamos a recuperar los puntos. Os dije que aquí íbamos a coger los puntos desde aquí, pero yo he hecho lo siguiente. Esto, o sea, todo lo que pertenece a cadena, yo esto lo he anulado, por decirlo de alguna forma. Esta parte la voy a cerrar y voy a coger puntos desde aquí. De esta forma te va a quedar, mira, una formita aquí para la ciza. Entonces, esto lo cierro como, pues desde del revés, o bien lo coses, o bien con punto deslizado lo cierras. Y empiezas a coger desde aquí a sacar los motivos. Si necesitas más ancho, yo es que no quiero más. Sí lo podrías hacer desde aquí, pero es que si no te va a quedar una manga muy demasiado. Hacemos esto, que son las cadenas que hemos añadido, digamos, para el cuerpo y no las vamos a necesitar para la manga. Y esto lo anulamos, vamos a coserlo. Entonces, si quieres, lo tengo ahora mismo puesto del revés. Yo quiero unir esto para anular mis cadenas, ¿no? Bueno, pues hago así. Y hasta aquí arriba voy a cerrar. Entonces, aquí, en el centro, añado. Puedes hacerlo con una agujita lanera, pero yo ya directamente lo hago con el crochet. Doblo y quiero llegar hasta ahí arriba. Así. Pues simplemente vamos a entrar a un lado y a otro. Aquí y aquí. Cogiendo, atravesando como el punto. Hago deslizado. Vuelvo a atravesar, que aquí lo que me encuentro son cadenas. Este punto son cadenas. Bueno, pues atravieso ahí y en las cadenas de atrás. Deslizo. Vuelvo a atravesar aquí. Y aquí deslizo. Y yo creo que ya estamos casi. Aquí. Esta sería mi última unión. Y... a ver. Sí. Y aquí. Aquí. Y deslizo. Y ya hemos cerrado. Aquí voy a hacer una cadenita. Y como tengo la hebra del lado contrario, voy a pasar por aquí el ovillo. Por la manga. Y ya estaríamos en el derecho. Paso todo por aquí. ¿Vale? Y ya del derecho vamos a empezar con la puntada. A mí me han salido en la otra manga 10 abanicos, así que en esta me tienen que salir otros 10. Ahí hemos cerrado, ¿veis? Esta parte es como que la hemos anulado. Está cerrada, con costura. Bueno, y ahora voy a sacar mis 10 abanicos. En las dos mangas te tienen que quedar los mismos. Yo lo he hecho de la siguiente forma. A ver si me coloco esto bien. Aquí mismo lo que hago es empezar haciendo un punto bajo ahí. Es que coja la hebra de atrás, que se me queda ahí escondida. Un punto bajo. Y ahora, aquí la unión de estos dos colores es donde voy a hacer mis primeros 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí la unión de estos dos colores, bueno, aquí van como 3 colores que unen, ahí hago un punto bajo. Y ya tengo un abanico. Ahora, aquí en la esquinita, ahí hago los 5 puntos. Aquí esto sería como el delantero, entonces en el delantero te pilla que tienes que hacer como menos que en la espalda, porque recordad que en la espalda habíamos metido como 3 vueltas más de esta puntada que viene aquí, que no son abanicos, que son abanicos tumbados.
3, 4, 5. Aquí cuentas un 2 en el tercer punto, hago el punto bajo y ya me encuentro todo abanicos, con lo cual hago motivo, motivo, ¿vale? Los puntos bajos aquí, así hasta quedarme sin abanicos y estar en la espalda, que en la espalda es lo que te comentaba, como tienes como más trozos de que te vas a encontrar tumbado, pero es sacarlo, pues el punto bajo en medio de las uniones, aquí el abanico, el punto bajo en medio de las uniones, el abanico. Que tengas un total de 10. No te puedes guiar porque tengas 5 en delantero y 5 en la espalda, porque no te va a coincidir por este motivo. Pero bueno, en total son 10. Pues tengo los 10 que tengo que tener. 1, 2, 3, 4. Como 4 aquí en el delantero, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Entonces vas a tener 4 aquí como en el delantero y aquí te salen 6. Y aquí ya pues te vas al punto bajo con el que empezaste y haces un deslizado, ya puedes cortar la hebra. Cambiamos de color y ya tendríamos la base para seguir trabajando la manga. Bueno, pues ahora empezaría donde tengo el punto bajo, en esta vuelta que tenemos que hacer ahora, tenemos que empezar con 3 puntos altos y ya el punto bajo, los 5, ¿vale? Empiezas con 3. Una vuelta empiezas con 3 puntos y luego al final, cuando llegas al final, terminas con los 2 que te están faltando, cerrando en el centro. Ahora lo haré con vosotros. Y la siguiente vuelta como esta, empezando con punto bajo. Empiezas una vez con punto bajo, otra con 3 puntos altos. Una con punto bajo, otra con 3 puntos altos. Bueno, pues con esta cantidad de abanicos, que tengo 10, voy a trabajar 10 vueltas. Y en la vuelta número 11 empezaré a hacer la primera disminución. Vamos a hacer un total de 3 disminuciones que van a ir separadas por 2 vueltas. O sea, cuando yo llegue a la vuelta 11 haré una disminución, trabajaré 2 vueltas con los puntos que me quedan, que van a ser, en vez de 10 abanico, 9. Una vez que he trabajado esas 2 vueltas con esos 9, después de la disminución haré otra disminución y me quedarán 8, trabajaré otras 2 vueltas con esos 8 y luego 7. Y ya con los 7 abanicos continúo hasta el largo que necesite antes de llegar al puño y luego haremos el puño. Vale, empiezo. Esta vuelta la empezaríamos haciendo los 3 puntos, entonces tengo que hacer aquí 1, 2, 3 y 4 cadenas porque yo estoy haciendo puntos altos alargados y hago los 2 que me faltan, 1 y 2. Y ya hemos comenzado la vuelta. Esta vuelta se termina haciendo aquí los 2 puntos que me están faltando. Y bueno, pues ahora cuento 2 en el tercero, el punto bajo, salto 2 en el punto bajo, los 5 puntos, ¿vale? Y así, bueno, pues toda la vuelta. Que esto ya os lo he explicado. ¿Vale? Aquí ya van los 5. Cuatro y 5. Y ya sabes que saltas 2 en el tercero, el punto bajo y va girando. Salta 2 y aquí los 5. Vale, bueno, pues te veo al final para terminar esa vuelta y empezar otra. Pero ya esto es trabajar 10 vueltas. Ya tengo una con esta la segunda, hasta 10 vueltas tenemos que trabajar. Y ya estoy en el final. He hecho mi punto bajo y me faltan aquí 2 puntos porque empezamos con 3 y son 5. Hago 1. Ahí se me ha metido aquí una hebrita, ahora la esconderé. Y 2. Cierro con deslizado aquí en la última cadena, que es la cuarta. Cierro. Voy a hacer 2 cadenas antes de cortar, que a mí me gusta asegurarlo bien. Ajusto aquí bien. Vale. Ahora voy a tirar de la hebra que se me ha metido ahí. ¿Vale? Y empezaríamos otra vuelta. Ya tenemos 2. Siguiente vuelta. Empiezas ahí, pero con punto bajo. Siguiente color. Ahí mismo donde has cerrado. Pasa, cadena, punto bajo. Y ya hemos comenzado una nueva vuelta. Ahora en los puntos bajos van los 5.
2, 3, 4 y 5. Recordad que yo estoy haciendo aquí con esta lana que es más gordita, punto alto normal, no lo estoy haciendo alargado. Aquí punto bajo y continúo. Cuando llegue al final de la vuelta habré hecho aquí mis 5 puntos y ya tendré que cerrar en el punto bajo. Volver a comenzar con el color cardera con 3 puntos y punto bajo, 5, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar las 10 vueltas y nos vemos para la disminución. Tengo las 10 vueltas tejidas, un largo de 14 centímetros y ahora empiezo con mi primera disminución. Esta es la primera de las 3 que vamos a hacer. Me tocaría este colorcito, cambio de color. Y ahora, en vez de tener 10 abanicos, en esta vuelta ya voy a tener 9. Empezamos. Te viene uno antes. Aquí en el centro, aquí he cerrado, ¿veis? Aquí en el centro hago un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Vale, y ahora tengo que hacer la disminución. Entonces, aquí en vez de hacer 5 puntos, voy a hacer 2. Aquí voy a hacer un punto bajo y aquí voy a hacer 2. Y ahí haríamos ya como de 2 abanicos, como que nos va a quedar uno. A ver, un momentito. Venga, aquí en el punto bajo. 1 y 2. 2 puntos altos alargados, porque con este material hago así. Aquí en el centro hago un punto bajo y en el siguiente punto bajo hago 2 puntos altos alargados. O 2 puntos altos normales si estás trabajando con otro material. ¿Qué he hecho aquí? Yo esto, aunque no parezca un abanico, lo voy a contar como un abanico. Y en vez de tener 1 y 2 abanicos, ya solo tengo 1. Ya está hecha la disminución. El resto de la manga se teje ya normal. O sea que ya hago el punto bajo ahí encimita y donde tengo puntos bajos tengo que hacer los 5 puntos. Y 5 puntos bajos. ¿Vale? Ya damos la vuelta normal. Y estás al final de la vuelta, has hecho los 5 y aquí en el punto bajo haces el deslizado y ya puedes cortar la hebra. Vale, pues primera vuelta de disminución. Ahora hago 2 vueltas con los 9, haciendo los 9 abanicos. Recuerda que este es 1. Aquí en vez de haber tenido 2 tienes 1 ya. Entonces, puedes empezar haciendo que los puntos bajos donde haces los abanicos, pero no cuentes este como un punto bajo, cuenta este como el centro del abanico. Entonces empieza aquí mismo, ya con el otro color. Y aquí sí empiezas con... Ahora tocaría este color, vale, cambio al color que toca. Y hago los 3 puntos. Y 3. Y el punto bajo en el centro del abanico. Recuerda que este es como un abanico nada más, todo esto. Aquí en el punto bajo, punto bajo. Y ya te vas al siguiente y haces los 5 puntos. Ya trabaja esta vuelta ya normal. Te van a quedar 9 abanicos. Esta vuelta, otra más. O sea que la otra sería en el color cardera y cuando me vuelva a tocar este color clarito, vuelvo a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Otra disminución. 4 y 5. El punto bajo, ¿vale? Continúo con la vuelta. Esta, otra más que sería en este color y cuando me vuelva a tocar el color claro, vuelvo a hacer la disminución. Y ya he hecho las 2 vueltas, así que repito disminución. ¿Vale? Mira, aquí tenemos la disminución, estas 2 vueltas. Vamos a volver a hacer una disminución. Entonces te vienes aquí
en vez de donde ha cerrado, uno antes. Aquí, aquí. Aquí en el centro de este abanico que está antes de este cierre. Y ahí vas a repetir lo mismo que hemos hecho antes. Cadena, punto bajo. Y ahora entras en el punto bajo siguiente. Aquí hago lo mismo. Hago 2 puntos. 1, 2. Punto bajo aquí en el centro. Y en el siguiente. 1, 2. Tengo otra disminución. ¿Vale? Entonces ya continúo aquí, punto bajo. Y en vez de haber tenido aquí 2 abanicos, tengo solo uno. Y ya continúo con el resto de tejido, que en esta vuelta te tienen que quedar un total de 8 abanicos contando este. O sea que ahora todavía tengo que hacer 7 más. Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer... A ver, aquí tengo 4 y 5. A ver, termino y os explico para no liarme. Aquí. Voy a continuar la vuelta. Ya he hecho esta otra disminución. Vuelvo a hacer otras 2 vueltas ya con los 8 abanicos y vuelvo a hacer una disminución. Y ya te quedan 7. Bueno, pues con los 7 yo ya no disminuyo más. Y a partir de ahí, a ver, voy a buscar aquí donde tengo la disminución, que se queda bastante escondidita, porque la hemos metido aquí debajo, donde la ciza. Entonces, aquí cuesta hasta trabajillo encontrarla. Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo. Mira, aquí tengo, ¿vale? Entonces, a partir de esa última disminución que hice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas. He dado yo de largo. Si tú necesitas más, pues las que necesites. Y ya haríamos el puñito. Así que os dejo ya, porque ya con esos 7 es con lo que vamos a conseguir el largo que queramos. Os dejo ya y ya nos vemos para hacer el puño. Bueno, cuando ya tenemos el largo de la manga, que en mi caso han sido un total ya de 30 vueltas. Hemos hecho esas 13 últimas con los 7 abanicos. Y ahora te vienes aquí, donde has terminado. Yo ya voy a hacer el puño con el tono caldera y me vengo al punto, al último punto de los 5 del abanico o al anterior al punto bajo. Ahí subo con 2 cadenitas y entro en este punto bajo, hago un punto alto sin terminar y en el primer punto del siguiente abanico hago un punto alto sin terminar y termino. ¿Vale? Ahora hago los 3 puntos siguientes. 1, 2 y 3 en punto alto. Y ahora vuelvo a estar en el último punto del abanico y tengo que hacer el último punto del abanico, el punto bajo y el primer punto del siguiente abanico, lo hacemos en uno. Un punto sin terminar, un punto sin terminar en el punto bajo y un punto sin terminar en el primer punto del siguiente abanico. Cierro todo. De nuevo trabajo los 3 centrales del abanico. 1, 2 y 3. Y de nuevo repito esta disminución. Este último punto del abanico sin terminar, en el punto bajo sin terminar y en el primer punto alto del siguiente abanico sin terminar y termino. Y de nuevo hago los 3 puntos. 1, 2 y 3. Y repito, ¿vale? Esto por toda la vuelta. Cierras la vuelta con deslizado aquí arribita donde hiciste esta disminución de 3. Cadena. Segunda vuelta del puño. Aquí vamos a hacer todo en punto relieve, punto alto relieve. Entonces, tienes que coger todo esto, estos 3, así, juntos. Haces así, como si fuera un punto bajo, y subes 1,
y 2 para tener esa altura. Y ya haces los 3 en relieve. 1, 2 y 3 en relieve por delante. Te encuentras de nuevo esta disminución de 3. Coges los 3 y haces un punto relieve. De nuevo te encuentras 3 puntos normales. 1, 2 y 3. Y de nuevo, esos que había cerrado juntos, 3, los coges así en relieve juntos y relieve. Así que toda la vuelta así, relieve. Terminas la vuelta con deslizado aquí en la cadenita. Cadena. Bueno, pues ahora vamos a añadir ya unos motivitos. Voy a dar 4 vueltas de motivo y van alternando 3 puntos y el motivo. Entonces, aquí es donde yo haría el motivo. Así que como no quiero empezar con el motivo, voy a deslizarme 2. ¿Vale? Y aquí empiezo. Aquí hago en relieve el punto bajo y 2 cadenas. Trabajo 1, 2. Y ahora ya esté trabajado 2, entonces no me tenía que haber deslizado 2. Un segundo, que yo ubique bien esto. Porque yo quiero tener 3 relieves, quiero tener un motivo. Así que no me voy a fijar dónde he hecho esto. Directamente aquí hago ya los 3 relieves. Aquí, desde el primero. Así, con 2 cadenas. Y aquí hago el segundo y el tercero. Vale. Ahora, lazada, salto un punto y en el siguiente hago 1, 2, 3 sacadas, cierro, 2 cadenas y en el mismo sitio 1, 2, 3 lazadas, cierro. Y ahora salta un punto y a partir del siguiente, los 3 siguientes los tejes en relieve 1, 2 y 3. Y esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. ¿Vale? Ahora repito. Repetimos esto. ¿Vale? Aquí saltas un punto. En el siguiente, sobre el punto, haces 1, 2, 3 sacadas. Cierra, 2 cadenas. De nuevo, 1, 2, 3, cierra. Saltas un punto y haces los 3 siguientes en relieve. 1, 2 y 3. ¿Vale? Bueno, pues mirad, el otro puño que ya lo tengo hecho. Yo eso lo he hecho 4 veces. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Estoy haciendo la primera. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Así que haces la vuelta que necesites del largo. Ya vamos a terminar con un punto aquí bajo retorcido. Bueno, con lazada por delante. Ahora te diré cómo es. Entonces, esta es mi primera vuelta. Yo ya cuando termine esta vuelta, cierras con deslizado aquí en la cadenita y vuelves a empezar sobre los mismos 3, haciendo la flor dentro de la flor. ¿Vale? Eso, pues, el largo que necesites y nos vemos ahora con el punto del bordecito. Pues estoy haciendo ya la cuarta vuelta y aquí la modificación, digamos, es que cuando llegas al motivo, hace 1, 2, 3, cierra y en vez de 2 cadenas hace solo una. Pero solo en esta última vuelta. En la última vuelta que vayas a hacer, en vez de separar con 2, separas con una. Cierra. Y ya unes aquí con deslizado en tu primer punto. Cadena. Y bueno, pues ya tengo el largo y ahora voy a rematar con este puntito, como te digo, que envuelve la lazada. Punto bajo con lazada. Sería, entras, sacas, pasas así la hebra y haces el punto bajo.
entra, saca, pasas la hebra, haces el punto bajo, entra, saca, envuelve, punto bajo. Ahí he hecho 3. Bueno, pues aquí tengo que hacer otros 3. Entra, saca, envuelve, punto bajo, en la cadena y en el punto. Voy a ver para comprobarlo que lo estoy haciendo bien en el otro puño, porque ahora estoy en duda de si hice el punto o no dentro de la cadena y no estoy segura. No lo hice. Vale, pues son el de la cadena, no. Saltas la cadena, te vas al otro punto, ¿vale? Para que te quede más cerradito. Ahí. Y ahora de nuevo los 3. 1, 2 y 3. En el punto, en el primer punto puff y en el segundo punto puff. En la cadena no entra. Así. Y bueno, pues así por toda la vuelta. Esta será la terminación, habríamos acabado, haríamos las 2 mangas iguales y ya haremos la parte de abajo de la chaqueta. La parte de abajo, que ya tengo un trozo hecho, es exactamente igual que la manga, lo hacemos igual. Primero hacemos la vuelta que van 3 puntos y aquí estos 3 de intersección que lo convertimos en 1, ¿vale? Igual, porque queremos también que nos encoja un poquito. Y tampoco deban coger tanto, así que nos va a venir bien. Bueno, pues, pero en vez de hacer estas 4 de motivo, hago 3, porque luego vaya a ver que vamos a hacer esto y no nos hace falta que se queden 3 para ahora poder crecer un poquito más, pero desde el delantero. Entonces tú te pones aquí en el delantero y mira, aquí arriba tienes el cuello, tú entras, vas a entrar a coger puntos desde aquí arribita. ¿Ves que tengo la esquina? O sea que tengo 1, 2, 3 motivos, 4 y aquí la esquina, y aquí tengo igual 1, 2, 3 motivos y aquí la esquina. Bueno, pues desde aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces yo empezaré aquí, voy aquí a coger todos los puntos, una primera vuelta en punto alto, pasando por aquí, ¿vale? Y me vuelvo hacia arriba, haciendo ya los puntos en relieve. Me vuelvo de nuevo y ya voy metiendo lo que viene siendo el motivo, ¿vale? Eso lo hago una vez y ya termino. En el otro lado hago lo mismo. Punto alto, me vuelvo, motivo, ¿vale? Vale, y después ya por último haremos una última vuelta que ya sí irá por todo. Primero, como te digo, hago un delantero independiente del otro, pero solo desde aquí arribita. Primera vuelta, voy a coger desde aquí, desde el delantero derecho, y entro, aquí tengo 5 puntos, entro aquí en el primero, paso la hebra, hago un punto bajo y una cadena. Perdón, hago un punto bajo, no cadena. Hago un punto bajo, lazada medio punto en el siguiente y en el siguiente ya punto alto. Bueno, estoy pensando que nos va a quedar todavía mejor si te viene aquí al mismo sitio, pero hago simplemente una cadena y ya en el siguiente es donde hago el punto bajo. Nos va a quedar mejor. En el siguiente hago punto bajo, medio punto en el siguiente. Así que yo tengo trabajado ya 3 de los 5 y ya a partir del cuarto voy a hacer punto alto. Punto alto, punto alto. Vale, aquí tengo como un espacio tumbado.
aquí hago 1, se me queda mucho espacio, pues lo rectificamos. A ver, que estoy escondiendo la hebra. Aquí en el espacio hago 1, en el punto tumbado hago 2, 1 y 2. Siguiente punto, aquí hago 1 porque me encuentro como un punto bajo. En el siguiente hago 2. Siguiente 1. Donde encontramos el punto bajo solo hacemos 1 y donde encontramos el punto alto hacemos 2. ¿Vale? Y así, bueno, pues hasta llegar abajo. 1. Aquí en la zona donde tenemos la pretina, aquí caben 10. 2 por cada punto y son 5 vueltas. Vale, pues giramos y ya tenemos esto hecho, una vuelta. Ahora giro y la segunda vuelta será haciendo punto relieve, cogiéndolo por detrás. A ver, esto no lo he explicado, pero os sale por la lógica. Esto que tenemos abajo también va de ida y vuelta, con lo cual la primera vuelta iba del derecho, la segunda en relieve, pero tienes que cogerlo por detrás para que se vea del derecho por delante. ¿Vale? La siguiente sí se coge por delante y la siguiente se vuelve a coger por detrás y la última por delante. ¿Vale? Aquí empecé y terminé con 3 puntos y ya va saltando un punto y haciendo el motivo. Esto no lo he explicado, pero es igual que la manga, lo único que va en recto en vez de en redondo. Segunda vuelta, que es prácticamente lo que estamos haciendo ahora mismo aquí. Ahora tengo que hacer una vuelta entera en punto relieve, pero el primero y el último se tejen normal. Un momentito. Giro, entro, hago el punto. Y ahora sí, cojo pero relieve por detrás para que se vea, como estoy del revés, para que se vea del derecho, se vea por delante el relieve. Y hasta abajo haciendo punto relieve por detrás, el último punto lo tejemos normal, igual que el primero. ¿Vale? Esto luego del derecho se vería así. Pero cuando llegas al final, como estás arriba en la parte del cuello, termina, esperas 3 puntos antes y esos 3 puntos los tienes que terminar haciendo medio punto, punto bajo, ¿vale? Y en el punto bajo, este último, harías un deslizado, una cadena gira y vamos a hacer otra vuelta, la tercera, que es donde ya vamos a incluir los motivos. Entonces empiezas igual, te vas a deslizar a este que era el punto bajo, un deslizado, donde había un medio punto hago un punto bajo y ya en este primer punto hago un medio punto. Ahora los siguientes puntos van en relieve y vamos a alternar 3, 1, 2 y 3, salto un punto y en el siguiente hago un motivo. Cierro, cierro, salto un punto, 1, 2, 3, salto un punto y hacemos el motivo. Salto un punto y los 3 relieves. Salto un punto y el motivo, ¿vale? Vamos bajando así. Llego a la parte de abajo. Yo como no voy a dar más vueltas, aquí
con los puntos que te queden. Si este motivo, yo aquí saltando uno, ya lo que me quedan son 5 puntos, no me entraría otro motivo ahí bien, así que ya termino con los 5 en vez de con 3. Y lo tengo en cuenta para que en el otro lado yo en la parte de abajo tenga 5. Y en la parte de arriba vaya haciendo estas disminuciones. Ahora empezaré el otro lado. Entonces este delantero que veis aquí en cámara a mano derecha, en la parte de arriba tiene esas disminuciones y en la parte de abajo termina con 3. Pues esto lo tendré en cuenta porque ahora el otro delantero, en vez de empezar arriba, para poder empezar del derecho tengo que empezar abajo. La primera vuelta es indiferente, tengo que tener aquí los 10 puntos, igual que teníamos en el otro, y ya a partir de aquí, 1 en el punto bajo, 2, 1, 2, ¿vale? Así, y ya sabes que te tienes que quedar aquí 3 puntos antes para poder hacer el medio punto, el punto bajo y el deslizado. Y luego a la vuelta lo mismo. A la vuelta haremos la vuelta de relieve cogiéndolo por detrás y hacia arriba ya incorporando los motivos. Entonces ahí sí es donde tienes que tener en cuenta que haces 5 puntos, saltas uno y empiezas con tu primer motivo así hasta llegar arriba. Y terminar con la misma disminución. Lo voy a hacer, pero antes voy a rematar todas estas hebras que me dejé ahí pendientes. Ya aprovecho, la remato antes de hacer este delantero. Pues ya he llegado arriba del otro delantero. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos, no cortamos la hebra. Aquí terminé, pues igual que allí, ¿vale? Aquí arribita, con los 3 puntos, alto relieve, ya medio punto, punto bajo y deslizado. Y te coincide perfectamente. Vamos a hacer por aquí, que tenemos 3 motivos. Aquí tenemos otros 3 y la parte del cuello, ¿vale? Entonces yo ya desde aquí voy a ir trabajando por todo ya. Porque cuando pase por el cuello y baje por aquí, voy a bajar por el delantero, voy a pasar por aquí, voy a girar, voy a pasar por abajo, por la espalda, por abajo y voy a subir de nuevo por el otro delantero hasta llegar donde empecé, ¿vale? Y esa será nuestra última vuelta y la haremos de esta forma. Aquí tengo este último deslizado. Bueno, pues me voy a volver a deslizar por aquí. Y me voy a volver a deslizar por aquí, ¿vale? Y ahora todo esto va a ir en punto bajo. Tengo 1. Creo que vamos a empezar desde aquí para que no nos quede aquí. Punto bajo. Así, punto bajo. Y ahora aquí, estos 3 juntos. 1, 2 y 3. Como es punto bajo, solo sacamos la lazada, ¿vale? Y aquí ahora trabajas 3, 1, 2 y 3. Y de nuevo, 1, 2, 3. Cierro. Aquí 1, 2 y 3. Y aquí tenemos que girar. Vale, pues hago. A ver cómo quedaría haciendo aquí los 3 juntos. 1 en el punto bajo, 2 y aquí 3, cierro. ¿Vale? Así. Y así lo vamos a redondear. Y ya estoy aquí en la parte donde ya estoy llegando al granny. Aquí hago 1 y 2. Me estoy saliendo, perdón. Donde tengo puntos, tengo que hacer puntos. Así que esto que es la flor africana, pues sería todo un punto por cada punto, pasando por el cuello igual, todo en medio punto, ¿vale? Y bajamos hacia el otro lado ya. Se me ocurre que lo vamos a hacer en medio punto alto, pero así en relieve. Medio punto alto en relieve, ¿vale? Aquí por la zona esta, todo lo que es la zona del cuello por detrás, todos estos puntos. Aquí donde tienes espacio te los saltas el espacio, te vas a los puntos nada más.
pasado por toda la parte del cuello y ya estoy de nuevo hacia el otro delantero. Aquí tengo que hacer igual que en el otro lado. Aquí arribita hago 1, 2 puntos bajos. Y ahora aquí iban, si te acuerdas, iban esos 2 puntos bajos, pero después iban como 3 juntos. Entonces hago aquí 1, en el punto bajo hago 2 y en el primer punto de los puntos altos hago 3. Ahora hacemos 1. A ver, tengo que ajustarlo un poquito, que se me ha soltado. Un segundito. Que me gira aquí bien. 1, 2, 3. Y aquí era 1, 2, 3. Cierro. ¿Vale? Y ya tenemos este otro lado del cuello. Voy a continuar hasta abajo. 1, 2, 3. Y aquí van los 3 juntos. 1, 2, 3. Cierro. Voy a seguir. Aquí ya es que estamos llegando donde tenemos esto. Entonces aquí si hacía ya esto entero, aquí, aquí. Y desde ahí era donde yo hacía ya un deslizado. Tengo que hacer un deslizado aquí y aquí. Aquí. Y ya estaría, este sería el punto bajo. Bueno, pues aquí al punto bajo voy a deslizar y voy a hacer ya la vuelta como pertenece, como toca hacer el patrón, ¿vale? Entonces, he hecho el deslizado, hago el punto bajo, hago el medio punto y tengo que hacer un punto alto en relieve, 2 puntos altos en relieve, ¿vale? Porque de los 3, como hemos hecho aquí una disminución, se nos ha quedado en 2. Es que le estamos dando forma a nuestra solapita, a nuestro delantero. Ahora voy a hacer el patrón ya todo el tiempo. Este es el delantero, pues lo que me encuentro. Aquí va un motivo. Y aquí van 3 relieves. Así vamos hasta abajo del delantero. Y cuando llegas abajo, recuerda que aquí tenías 5 puntos. Hemos hecho ya 3. Y ahora, en vez de hacer el cuarto y el quinto, voy a entrar en el quinto, o sea, en el último, y hago el motivo. Vamos a hacer aquí así las 3 sacadas. Cierro, hago 2 cadenas. Voy a completarlo con otras 3 sacadas. Un momentito. 1, 2 y 3. Cierro cadena. 2 cadenas que diga. 2 cadenas. Y como yo tengo que girar, porque ahora voy a ir por toda la parte de abajo, tengo que hacer una florecilla más. Un punto puff más. En el mismo sitio. 1, 2, 3. Cierro, cierro. ¿Vale? Esto en la otra esquina hay que hacer lo mismo. Ahora, me voy a encontrar, antes de tener aquí los puntos, estos puntos tumbados, pues aquí hago. Aquí puedo coger el relieve, así. 1. Y ya te vas a estos 2. Creo que queda muy separado, vale. 1. Aquí tengo que buscar otro, porque si no me queda muy separado. Aquí. 2. 3.
y tendremos 4. Y al final pues tendremos también 4. ¿Vale? Entonces voy a ver que me ha quedado mi esquina bien, que yo creo que sí. Y bueno, pues ya ahora sigo con el patrón porque ya me encuentro bien. Ya hago flor, 3 puntos, ¿vale? Todo hasta la otra esquina. Fíjate, cuando llegas a la otra esquina, que tienes que hacer los 4 puntos y ya te vas aquí al primer punto de los 5 que tienes, haces la esquina con los 3 puffs y aquí saltaría un punto, o sea que ya has pasado estos dos y haces 3 y ya continúa por el otro delantero haciendo la puntada que estamos trabajando. Toda la vuelta ya y aquí terminas con esos 2 puntos relieve, medio punto, punto bajo, deslizado y comenzamos una nueva vuelta. Además desde aquí la vamos a comenzar. O bueno, o si quisieras podrías cortar la hebra y empezar desde aquí atrás, pero bueno, ya que tenemos la hebra ahí, desde ahí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer por todo la puntada, ¿vale? Por todo ya. O sea que si yo empiezo desde aquí, va a ser más complicado que yo lo ubique, con lo cual voy a cortar aquí ya la hebra, ¿vale? Y voy a añadir la hebra aquí en el centro de la espalda. Y podría empezar desde este punto central, por ejemplo, respetando el patrón. Cuando llegue a la esquina, vuelvo a hacer la esquina. Así que haré la florecilla. Creo que tendrías que hacer una florecilla aquí. Aquí otra. O sea que harías como aquí dentro los 2 puntos puff. O sea, punto puff, 2 cadenas, punto puff dentro. ¿Vale? 2 cadenas y aquí igual, completo. O sea que en vez de 3 puntos puff vas a tener 4. Yo probaré con 4, con 5. Yo creo que con 4 es suficiente. Después, como te lo voy a enseñar, y ya doy toda la vuelta. Y cuando lleguemos aquí, aquí seguimos. Quiere decir que yo hago aquí 3. Haría aquí 1, 2, 3. El tercero, pues lo cogemos aquí en el medio punto. Y vas a saltar para hacer tu florecilla. Vas a saltar aquí al primer punto bajo. Vale, pues haces la florecilla. Saltas un punto y haces 3 medios puntos. Aquí sí tienes que ir saltando un punto porque no te encuentras la base. ¿Vale? Bueno, pues cuando llegues aquí, a la esquinita del cuello, haces una florecilla de 3. Y continúa por todo. Vale, pues no sé si daré una vuelta o 2, pero ahora te muestro el resultado. Pues sí, he dado esa vuelta por todo. Mira, por esta parte que teníamos puntos bajos, he incorporado ya los motivos, como veis. Y bueno, cuando llegas aquí ya le he puesto yo hasta los botones. Cuando llegas aquí a la parte de arriba, haces ese giro haciendo 3 puntos puff separados por 2 cadenitas. Y en la parte de abajo tienes que hacer 2 puntos puff separados por cadena. Aquí haces 2 cadenas y vuelves a hacer 2 puntos puff separados por cadena. Por último, una vuelta en punto bajo envuelto con como hemos hecho en el puño, ¿vale? Con la lazada. Envuelto con la lazada. Y le he dado vapor. Sí o sí le tienes que dar vapor para que te quede así con esta caída. Y bueno, y unos botones. Y me faltaría algunas hebritas, ya tengo casi todas, pero como quiero hacerme al menos el vídeo para que veas cómo queda puesto, porque le he sacado doble utilidad a la chaqueta y te quiero enseñar cómo te la puedes poner de 2 formas, pues ya lo remataré en otro momento cuando pueda, porque ahora mismo es que ya no me da la vida, ya no me da más tiempo. Mira, los botones, ¿cómo los he puesto? Pues en el lado izquierdo una vez que lo tienes puesto, pero en el lado derecho de la cámara lo estás viendo. Vale, pues no lo pongo aquí abajo del todo y me voy donde tengo estos 3, que ahora están muy aplastaditos porque le acabo de dar vapor y está como húmedo todavía.
la primera filita de 3 de motivos, de 3 motivos. Pues aquí el botón está puesto justo en el centro de esos 3, ¿vale? Y entonces tú lo pasas, aquí no hay que hacer hojas ni nada porque tienes el huequecillo perfectamente ahí. ¿Veis? Salto 1 y en el siguiente. Salto 1 y en el siguiente. Y así lo he ido poniendo. Salto 1 en el siguiente. Que tú quieres abrochártelo más hacia adentro, también podrías, porque tienes aquí otro huequecillo más, pero ¿veis? Pero bueno, yo lo pongo así. A ver cómo quedaría. A ver cómo quedaría, porque la verdad que no lo he probado. Pero puedes abrocharlo en el primer espacio de cadena, en el segundo o en el tercero. Si lo pones en el tercero te cierra más. ¿Vale? Pues también serviría. ¿Qué abrochar que no es? Aquí. También quedaría, pues te quedaría más cerradito. Quizás hasta mejor. Rectifico yo aquí, ¿eh? Porque me ha gustado más. ¿Vale? Bueno, pues ya está así. Así hasta arriba. Aquí solo tienes un motivo. Lo pasas por el único motivo que tienes. Y aquí es ya cuello. Y entonces pues lo pasas, tiene 2 espacios. Más adentro, más afuera, por el que quiera. No me digáis. No me digáis que no es súper bonita. Porque es una maravilla de chaqueta. La que nos estamos haciendo esta semana. Y ya veréis con la otra posibilidad que tiene de puesta, que queda también muy original y muy chula. Bueno, pues una chaquetita que no me pienso quitar yo, perdón, en todo lo que queda de invierno ya. Porque además es súper abrigadita y bueno, totalmente de mi estilo. Con su detalle aquí de flora africana, que por eso le he llamado Kenia, porque en honor a África. Y yo creo que hasta la combinación de color es acertada, pero tú te la podrías hacer en los colores que quisieras. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Házmelo saber dándome un me gusta, compartiendo el vídeo, dejándome algún comentario y así me apoyarás y podré seguir creando estas maravillas para ti. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.